Repostería con Anna Olson. ¿Hay algo más relajante que sentarse en un sillón cómodo, con un café y un buen trozo de tarta? Empezaremos por lo básico, aprendiendo a hacer una tarta de pacanas con nata agria. Lleva un streusel o desmigado de canela en el medio y encima. Después avanzaremos con un bakel de requesón y frambuesas. Es una tarta que lleva una capa de fruta entre el bizcocho y el streusel de la cima. Luego pasaremos a algo más complejo y adecuado como postre. Una tarta de mantequilla con una capa dulce y viscosa de pasas encima. Y por último, como toque divertido, ¿qué tal unos dulces de capuchino? Son unos dulces que llevan café en la masa. Pero hay que empezar con lo básico. Una buena tarta de pacanas y nata agria. Algo que estas tartas tienen en común es una cobertura por encima, y el streusel es el más conocido. Así que empezaré por hacer esa parte. Para darle dulzor, pongo media taza de azúcar moreno oscuro. Para evitar que se derrita en la masa de la tarta, un cuarto de taza de harina normal. Ponerle streusel a una tarta también es una excusa para aportarle mucho sabor. Y con una cucharada mediana de canela lo conseguimos. Tengo 3 cucharadas de mantequilla que he derretido. La vierto encima y remuevo. Cuando veamos que la harina la ha absorbido, sabremos que está todo bien mezclado. 3/4 de taza de nueces pacanas picadas. Y remuevo para que las nueces se incorporen al azúcar y la harina. Un buen truco es hacer esto en gran cantidad. Se puede congelar por adelantado y cuando lo necesitemos para aportar crujiente y carácter a unas magdalenas o a un pan de plátano, basta con cogerlo congelado y ponerlo directamente sobre el dulce que sea. Dejo esto aparte mientras empiezo con la masa de la tarta. Primero tamizo 2 tazas de harina. Además de la harina, añado una cucharada entera de levadura en polvo. Muchas masas de este tipo son bastante densas, así que hace falta mucha levadura para que suban y aguanten el streusel en el medio y la cima. Media cucharadita de bicarbonato. El bicarbonato se activa primero, en cuanto le da el calor del horno, y luego actúa la levadura. Así logramos una tarta ligera. Una cucharadita de sal. Y por último, para complementar la canela del desmigado, un cuarto de cucharadita de pimienta dulce. Este método para hacer estas tartas se denomina sencillo y rápido. Se juntan los ingredientes secos en un cuenco, los ingredientes húmedos en otro, y luego se mezclan los dos juntos. Como parte de los líquidos ponemos media taza de mantequilla fundida. Puedo agregar 1,25 tazas de azúcar. En teoría el azúcar es un ingrediente seco, pero como se derrite en la nata agria, la mantequilla y los huevos que luego mezclaré, también se considera ingrediente líquido. Vierto la mantequilla derretida mientras aún está caliente. Y ahora la nata agria y los huevos. Agrego 2 huevos a la mezcla húmeda. La nata agria tiene una función importante en esta tarta. 1,5 tazas de ella. Cuando se utiliza nata agria hay que usarla con toda la grasa. Si se usa una ligera o sin grasa, no mantendrá la textura. Y me encanta cómo equilibra la nata agria el dulzor. Por último, 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Como veis, la masa lleva ingredientes muy sencillos. Bato juntos la nata, los huevos, el azúcar y la mantequilla. Y se nota que el azúcar se disuelve en la nata. Luego cojo la espátula. Añado lo húmedo a los ingredientes secos. Me gusta mezclarlo a mano primero para no batir en exceso. Es importante mezclar solo hasta que los ingredientes se integren. Para esta receta en concreto, uso un molde cuadrado de 22 centímetros y lo he engrasado con mantequilla. Creo que así la masa resulta más fácil de extender. La mitad de la masa va al molde. La extendemos bien hacia las esquinas. Y ahora, el streusel, una buena capa del desmigado. He de admitir que me gustan estas tartas con mucho streusel. Para evitar que el bizcocho se deshaga al cortarlo, debido a la generosa capa de desmigado, lo que hago es coger un palillo y pasarlo por ella, para mezclar el desmigado ligeramente con la masa. Así no se separará al cortar. Para que la última capa de masa se extienda bien, la reparto sobre el streusel.
Se nota que el bicarbonato ya está actuando, reaccionando con la acidez de la nata, y hace que la masa cambie de textura aún antes de entrar en el horno. Con las manos reparto bien el streusel por encima de la tarta. Paso el palillo por el desmigado para que se integre en la masa. Y ya está lista para el horno. Lo he precalentado a 180 grados y tardará de 45 a 55 minutos en cocerse del todo. Introduzco el palillo en el centro. Si sale limpio, sé que está hecha. El palillo sale limpio, así que la tarta está. Dejo esta aparte y ya tengo otra que está fría para poder cortarla. Aquel desmigado de pacanas es apetecible. Me muero de ganas de cortar un trozo. Este tipo de dulces me gusta servirlo en cuadrados. Se ve la estupenda capa de streusel del medio y se nota el olor a canela. Un dulce que puede comerse con la mano. Ahora que ya sabéis hacer una buena cobertura de streusel y una estupenda masa con nata agria, avanzaremos un poco y haremos un bakel de requesón y frambuesas, esta vez con una capa de fruta. Las tartas para café son perfectas como un tentempié, sea en el desayuno o para merendar. Empezamos por lo básico, haciendo una tarta de nata agria con pacanas. Pero ahora subiremos el listón un poco con un bakel de requesón y frambuesas. Se trata de una tarta con una capa de fruta entre el bizcocho y la cobertura de streusel. El requesón es el lácteo principal usado en esta receta. Necesito una taza de él. Y si os recalqué que usarais nata agria con toda la grasa para la tarta de antes, ahora podéis utilizar requesón de contenido en grasa medio o bajo. Lo añado al cuenco donde pondré los demás ingredientes húmedos. Quiero disolver el azúcar en ellos y necesito 3/4 de taza. Agregaré 2 huevos a la mezcla húmeda, pero también ralladura de limón y zumo. 2 cucharaditas de ralladura fina de limón. Y mido 2 cucharadas de zumo de limón. Necesitamos una cantidad generosa de vainilla, sobre una cucharada. Y por último, 1/4 de taza de mantequilla que he derretido. La agrego y bato todo junto. Se ve que el requesón es más denso que la nata agria, o sea que la masa también saldrá más espesa. Pero es una característica común de casi todas estas tartas: la densidad de la masa. Ahora los ingredientes secos. 2 tazas de harina normal. 1 cucharadita y media de levadura en polvo. Solo 1/4 de cucharadita de bicarbonato y una pizca de sal. Lo tamizo todo. Cuando se sigue este método rápido, con los ingredientes húmedos en un cuenco y los secos en otro, no importa si añadimos los secos a los húmedos o al contrario, mientras que se mezclen con cuidado al juntarlos. Lo mezclo con suavidad. Estas cantidades dan para un molde de 22 por 33 centímetros y lo he engrasado con mantequilla. Pongo la masa en él y la extiendo con esta espátula. Como tengo que añadir 3 tazas de fruta fresca, su humedad al cocinarse en la masa ayuda a que el bizcocho salga jugoso. Agrego las 3 tazas de frambuesas frescas. También podéis hacer estas tartas o de tipo similar con fruta congelada. Pero en ese caso es mejor descongelarla antes de añadirla a la masa. Escurrir el líquido que suelte y luego mezclarla con un par de cucharadas de harina. Eso protegerá la fruta de la masa. Así no acabaréis con trozos apelmazados y crudos donde esté la fruta. Y ahora la cobertura de streusel que haré de forma distinta a la de antes de la tarta de nata agria. También derrito mantequilla, esta vez 6 cucharadas. Y como este streusel irá encima de la fruta fresca, necesito que tenga más cuerpo. O sea que empiezo con 1 taza de harina y 3/4 de taza de azúcar. Añadir media cucharadita de levadura en polvo hará que el streusel suba y se mantenga sobre la fruta mientras se cuece la tarta. Y solo una pizca de canela, para darle color por encima.
Vierto la mantequilla y mezclo hasta que adquiera la textura desmigada típica del streusel. Una vez mezclamos, es más fácil seguir con las manos para conseguir una textura bien arenosa. Ahora lo desmenuzo entre las manos sobre la tarta y ya está lista para el horno. Lo he precalentado a 180 grados y la tarta tardará 1 hora en cocerse. Se comprueba como siempre con un palillo en el centro. Si sale limpio de masa, sabemos que está cocida. Me gusta el ligero dorado que adquiere por encima. No sale más en el palillo, así que está. La dejaré enfriar del todo en el molde. Estas tartas son tan informales que suelen guardarse en el molde y se van cortando trozos para servirlos. Y una tarta para café o un bagel como este se conserva hasta 3 días bien envuelta en la cocina. Lo que no debe hacerse es refrigerarla o se secará enseguida. Tiene un bizcocho muy jugoso y resulta ligera con el requesón y el limón. Como ya domináis un par de buenas tartas básicas para el café, podemos pasar a otro nivel y haremos algo para un postre con una tarta de mantequilla. Las tartas para el café son dulces sencillos y fáciles de hacer que sirven de refrigerio, pero también pueden ser un postre refinado y elegante. Empezamos de forma sencilla, con una tarta básica de nata agria y pacanas. Luego avanzamos un poco con un bagel de requesón y frambuesas, una tarta para café, pero con una capa de fruta entre el bizcocho y la cima de streusel. Pero ahora haremos algo más refinado con una tarta de mantequilla. O sea que usaré el relleno almibarado de la tarta de mantequilla, pero lo pondré sobre una tarta de azúcar moreno. Para empezar la tarta tengo 1 taza y 1/3 de harina. Y le agrego 1 cucharadita y media de levadura en polvo, 1/4 de cucharadita de canela y 1 pizca de sal. Lo tamizo todo. 1/3 de taza cumplida de azúcar moreno claro. Bato esto para mezclar el azúcar. Ahora agrego media taza de mantequilla sin sal. La he cortado en trozos y hay que trabajarla hasta que esté arenoso. Y ahora los ingredientes húmedos. 1/4 de taza de nata agria, un solo huevo que agrego a la nata y 1 cucharadita de vainilla. Lo bato un poco. Lo añadiré todo a la mezcla de harina, azúcar y mantequilla. Esto dará una masa densa, pero lo importante es que ahora se bata muy bien. Se pondrá de color claro y suave. Tarda unos 3 minutos. A menudo me preguntan cómo cubrir mejor el molde según la receta que se haga. Para un dulce sencillo que se guarde en el molde como una tarta para café, basta con engrasarlo con mantequilla o aceite vegetal. Para una tarta que se desmolde y se presente, es mejor engrasar y cubrir los laterales con harina, eliminando el exceso. Para un dulce que se vaya a decorar con glaseado, para que no suelte migas, engrasad el molde y cubrid con papel vegetal el fondo y los lados. Así tendrá unos bordes limpios y pulcros fáciles de glasear. Y como esta es una tarta que voy a presentar pero sin glasearla, engraso y enharino el molde. Solo hacen falta un par de cucharadas de harina para cubrirlo. La repartimos bien por el molde, que cubra todos los rincones. Y no echéis las sobrantes sobre harina limpia porque ahora ha estado en contacto con mantequilla. Como es una masa densa, la paso en montones. Así es más fácil extenderla. Presiono y extiendo a la vez. La distribuyo bien para nivelarla. Ya está lista para el horno. Lo he precalentado a 180 grados y tardará unos 25 minutos en cocerse. El palillo sale limpio, así que sé que está bien cocida. Ya puedo preparar la cobertura. Dejo que la tarta enfríe unos 10 minutos. Eso detendrá la cocción, así que cuando vuelva a meterla en el horno para cocer la cobertura de mantequilla, la tarta no se cocerá más.
Cuando sacamos un dulce del horno durante 5 o 10 minutos, deja de cocerse, así que no puede volver a meterse. La cobertura de mantequilla es como el relleno viscoso de una tartaleta de mantequilla. O sea que empezamos con media taza de azúcar moreno. Y la diferencia en esta receta es que para que se mantenga encima de la tarta, debo añadir varios ingredientes más. 2 cucharadas de harina. Le dará a la cobertura más cuerpo. Y media cucharadita de levadura en polvo. 1/4 de cucharadita de canela. Y lo revuelvo todo. 2 huevos. Media taza de jarabe de maíz. Sirve jarabe de maíz dorado. Esto le dará viscosidad a la cobertura de mantequilla. Y como es una versión más refinada y elegante de las tartas para café, le daremos un toque especial. 1 cucharada de brandy. Por supuesto, es opcional y no hay que sustituirlo con otra cosa. 1 cucharadita de vainilla. Y una tarta de mantequilla no lo sería sin la mantequilla. Tengo 1/4 de taza que he derretido y la agrego al huevo con jarabe de maíz. Bato el huevo a mano para no montarlo demasiado. Podría montarse esta cobertura, pero acabaríamos con una capa crujiente en el fondo. Añado 1 taza de pasas. Y bato para que queden bien impregnadas. La tarta aún está caliente, pero al haber estado fuera 10 minutos ha dejado de cocerse, así que puedo ponerle la cobertura encima. Parece como una tarta de mantequilla gigante. Ya está lista para ir al horno. Todavía lo tengo a 180 grados y la cima tardará 20 minutos en hacerse. Igualita que una tarta de mantequilla gigante con la cima burbujeante. Aquí tengo una que ya está fría. Y se ve que queda igual que una tarta de mantequilla. Paso la pala alrededor para desprenderla. Eso es. Y llevo la tarta al plato de servir. Luego, para cortar una porción, cortada hasta el fondo. Por eso añadí la harina y la levadura en polvo. Crean un rico jarabe caramelizado con una ligera corteza encima. Ahora que ya sabéis lo esencial para hacer ricas tartas para el café en varios estilos, nos divertiremos un poco. Las tartas para el café se llaman así porque suelen servirse con un café, pero para mis tartas cappuccino pondré el café en la tarta. Las tartas para el café se llaman así porque acompañan bien a un café, pero también podemos hacer algo diferente y poner el café en la tarta. Mis tartas cappuccino sirven para el caso. Empiezo con la masa del bizcocho. Tengo 6 cucharadas de mantequilla y le añado media taza de azúcar. Los mezclo. Agrego un solo huevo. Ya tengo medida media taza de nata agria. Es nata con toda la grasa. 2 cucharadas o 30 mililitros de café expreso cargado. Y está enfriado a temperatura ambiente. Lo añado a la nata agria. Y 1 cucharadita de vainilla. Es increíble la potencia de solo 2 cucharadas de café. Y cómo reparten el aroma por toda la masa. Y también el color del cappuccino. Añado esto de una vez a la mezcla de mantequilla. Y revuelvo un poco para mezclar. Para añadir los ingredientes secos, podemos tamizarlo todo sobre esta masa. 1 taza de harina normal, media cucharadita de levadura en polvo y 1/4 de cucharadita de bicarbonato, además de una pizca de sal. Y no podemos decir que no a una pizca de canela. Me gusta en la tarta para café y también una pizca cuando tomo un cappuccino. Tamizo esto. Y mezclo solo hasta que la harina se integre.
Usaré un molde de mini magdalenas. Esta masa da para 24 y he engrasado el molde. Con un servidor de helado pequeño, lleno los huecos. Ya están listas para el horno. Lo he precalentado a 170 grados y tardarán unos 18 minutos en estar hechas. Subirán un poco y les quedará la cima abombada. Se enfrían en el molde. Lo que más me gusta de esta receta es que la cima de las magdalenas no se dora, así que conservan el bonito color del capuchino. Me gusta la espuma de leche en el capuchino y un poco de nata montada dulce hará las veces. No hace falta boquilla en la manga. Pongo la nata encima. Cuando tomo un capuchino en una cafetería o un restaurante, siempre pido un poco de chocolate encima. Así que rayo un poco de chocolate negro. Lo único que les falta a estos capuchinos son las asas de las tazas. Cogemos una galletita y partimos la parte curva. Luego la pegamos a la nata y la magdalena. Y ya tenemos el asa del capuchino. ¿A qué queda mono? Un dulce para el café con el café dentro. Y ahora que ya habéis visto las tartas para café en todas sus variedades, llevad estas ideas a la cocina, hornead y divertíos. La joven María Fania nos revela los tentadores secretos de los platos más célebres de Grecia. El gyrokotópulo casero. Toques orientales combinados con deliciosos sabores mediterráneos. Qué rico. Murlla, como decimos en Grecia. Recetas sugerentes donde María condensa la luz y la alegría de su tierra. ¡A comerlo! Descubre la apetitosa variedad de la cocina griega. De lunes a viernes en Canal Cocina. La comida nos une. De Imán Bailti. Sabemos quiénes fueron los invitados y el día que se celebró. Pero, ¿qué cenaron Jesucristo y los 12 apóstoles en la última cena? El menú sigue siendo un misterio. Pascua judía tocaba cordero. Un experto en la historia de la gastronomía y dos de los cocineros más prestigiosos de nuestro país asumirán el reto de interpretar una cena que tuvo lugar hace más de 2000 años. No te pierdas la cena más fascinante de todos los tiempos en La Última Cena, en Canal Cocina. Canal Cocina, la comida nos une. No fue fácil, me dolía, pero ¿nos damos otra oportunidad? Emoal con benzocaína y efedrina alivia los síntomas de las hemorroides. Emoal y Emoal Forte. Reconcíliate con tu vida normal. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Parece que las mujeres aceptamos que llevar tacones implica dolor. ¡Au! Siente tus tacones como zapatillas con la innovación de Scholl. Plantillas Gel Active para cualquier tipo de zapato y casi invisibles. Nuevas plantillas Gel Active para mujer, de Scholl. Y para una comodidad extra en tus bailarinas, nuevas plantillas Scholl Gel Active para zapatos planos. ¿Recuerdas esa gran satisfacción cuando te pones ropa blanca y brillante por primera vez antes de que se vuelva grisácea? Vanish Gold para blancos devuelve la blancura a tus blancos. ¡Brillante! Tus blancos hasta 3 tonos más blancos para que los vuelvas a lucir con orgullo. Vanish Gold para blancos. Consigue que se fundan de placer con la mousse de chocolate de Nestlé Postres. Vive con el corazón. Desde sus primeros días, tu bebé empieza a escribir su futuro. Y la lactancia materna es su mejor comienzo. Por eso, como expertos en nutrición infantil, hemos desarrollado Almirón Advanced 2 y 3. Las únicas con Pronutra para después de la lactancia. Almirón Advanced.
Vans, porque su futuro empieza hoy. Correr con las plantillas Gelactive Sport de Dr. Scholl es como